de verdad, sin duda, es para nosotros un día muy, muy especial. Acabamos con este ciclo de conversatorio que le hemos llamado Desde el Diván con los Grandes Maestros, conocer a aquellos personajes que nos han dejado huella no solamente en la cuestión académica, sino también en la cuestión humana. Pero el día de hoy no solamente va a ser ese conversatorio, sino el día de hoy vamos a celebrar aquella vida que tuvo el gran doctor Cipriano Gómez Lara a 20 años de su partida. Entonces es una doble fiesta, si lo queremos ver así, y para nosotros estamos de verdad muy, muy contentos. Muchísimas gracias por estar aquí. A nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, les doy la más cordial bienvenida y agradezco también este espacio, la oportunidad que ella misma nos da para poder hacer eventos de esta naturaleza. Honorable Presidium, doctora Karina Xochitl Gómez Frot, licenciado Rogelio Paredes Pérez, doctora Macarita Elizondo Gasperín, maestra María Guadalupe Evaristo López, doctor Juan Manuel Sánchez Macías, maestra María del Carmen Montoya Pérez y doctor José Ovalle Favela. Maestras y maestros presentes, que veo aquí muchos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Alumnado, familiares y amigos. Hoy nos reunimos para honrar la memoria del doctor Cipriano Gómez Lara, a 20 años de su partida. Su ausencia física contrasta con la profunda presencia que aún conserva en los pasillos de nuestra facultad, en la mente de sus discípulos y en el espíritu académico de esta casa de estudios. El doctor Gómez Lara fue mucho más que un catedrático, fue un formador de generaciones, un ejemplo de rigor intelectual y un defensor incansable de los valores universitarios. En sus clases, el derecho no se limitaba a los códigos ni a las normas, sino se transformaba en una herramienta de justicia, en una forma de comprender y mejorar nuestra sociedad. Quienes tuvimos el privilegio de escucharlo, sabemos que su enseñanza iba más allá del aula. Nos enseñó que la vocación jurídica implica compromiso, ética y servicio, que el pensamiento crítico y la integridad son las verdaderas columnas del quehacer jurídico. Su legado perdura en sus libros, en sus investigaciones, en sus alumnos, que hoy son jueces, postulantes, profesores y servidores públicos, pero sobre todo en el ejemplo humano que nos dejó, el de un maestro que creyó en el poder transformador del conocimiento. Hoy nos reúne la memoria viva de un hombre cuya huella en la Facultad de Derecho de la UNAM sigue siendo tan profunda como el respeto y el cariño que aún despierta su nombre, don Cipriano Gómez Lara. Han pasado 20 años desde su partida, pero su presencia sigue aquí, entre nosotros. Está en las aulas, donde varias veces compartió su sabiduría, en los libros y artículos que escribió con pasión y rigor, en la voz de quienes alguna vez fuimos sus alumnos, sus colegas o sus amigos. Porque el doctor Gómez Lara no solo enseñaba derecho procesal, enseñaba a pensar, a razonar con ética, a comprender que detrás de cada procedimiento hay personas, derechos y una búsqueda genuina de justicia. Fue, como muchos lo recordamos, un maestro de maestros. Su manera de enseñar no se limitaba a la exposición de conceptos. Era una invitación constante a la reflexión, a la precisión, al amor por el conocimiento y por sus alumnos. En cada clase, el proceso se volvía una historia, el derecho cobraba vida y el aprendizaje se transformaba en vocación. Quienes lo conocimos, sabemos que detrás de su erudición había una gran sencillez humana. Su puerta siempre estuvo abierta para el estudiante que buscaba consejo, para el colega que necesitaba orientación o simplemente para compartir una conversación honesta y generosa. Esa disposición a escuchar, a acompañar y a inspirar fue quizás una de sus mayores enseñanzas. El doctor Gómez Lara fue autor de múltiples obras que hoy siguen siendo referentes indispensables en el estudio del derecho procesal,
Pero más allá de su producción académica, su verdadero legado está en las personas, en las generaciones de juristas que formó, en quienes heredamos de él no solo conocimientos, sino una forma de entender la justicia y el servicio público. A 20 años de su partida, lo recordamos no con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por su entrega, por su ejemplo, por haber sembrado en cada uno de nosotros convicción de que el derecho, cuando se ejerce con pasión y honestidad, puede transformar vidas. Que este aniversario luctuoso sea también una celebración de su vida, de su magisterio y de la huella indeleble que dejó en nuestra universidad y en el pensamiento jurídico de México. Gracias, maestro, por todo lo que nos enseñaste y por todo lo que aún nos sigues enseñando. A 20 años de tu partida, la Facultad de Derecho de la UNAM reafirma su gratitud y compromiso con tu memoria. Que tu vida siga inspirándonos a ejercer el derecho con sabiduría, con justicia y con amor por nuestra universidad y nuestro país. Descanse en paz el doctor Cipriano Gómez Lara, catedrático, jurista, maestro eterno de la Facultad de Derecho. Gracias. Ahora veremos un video que nos preparó la doctora Karina, no solamente una de las mejores maestras de nuestra facultad, sino también la hija del doctor Cipriano Gómez Lara. Lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno va arrastrándose entre las filas y en su afán de dar. Hoy en el mundo, pues, hay un gran movimiento de judicialización, o sea, de solución judicial de los problemas. ¿Qué podemos decir de otra rama de enorme importancia y actualidad? El procesal constitucional. En todos los países han surgido las cortes constitucionales y nuestra Suprema Corte de Justicia, sobre todo a partir de la reforma del 96, pues se ha ido convirtiendo más en una verdadera corte de constitucionalidad, sobre todo a través de la reforma del 105, que introduce, no porque no hubiera antes conflictos de atribuciones, contiendas funcionales, como les llamaba el maestro Alcalá Zamora, sino porque también introduce la nueva acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué son esos dos trámites? Son trámites del derecho procesal constitucional. También a veces se cuestiona si podemos ya hablar de un derecho procesal constitucional. Desde luego que sí. Ya hay procesos en donde se está dando la defensa de la Constitución. Claro, esta era una idea vieja, venía alimentándose desde las posiciones de Hans Kelsen en los años 20, que ya dio una nueva teoría de la Constitución y que ya anticipó la posibilidad de la creación de estos tribunales constitucionales, que después de la Guerra Mundial y con las reformas constitucionales en la mayoría de los países continentales europeos se fueron dando. En Francia, en Alemania, en Italia, en la propia España, se fueron creando estas cortes constitucionales. Por lo tanto, hay un proceso constitucional. Es decir, estamos contemplando en la actualidad una mayor judicialización de todos los problemas de la sociedad. Y esto nos lleva a una vieja idea de un pensador anglosajón que hablaba, fíjense bien, vamos a evaluar esta expresión en sus justos términos, que hablaba del gobierno de los jueces. El gobierno de los jueces, ¿en qué medida la judicatura está llevando las decisiones políticas de mayor importancia? Pues claro que así es. Ejemplo así, pero muy palmario, evidente. Acuérdense que hubo un pequeño conflicto que surgió cuando el Ejecutivo Federal dio la decisión del cambio de la hora y el Ejecutivo local, para variar, dijo, no, yo no me someto a eso, no me voy a someter a la hora.
y se presenta una controversia constitucional. ¿Y cómo se resuelve esa controversia constitucional? De manera magistral. Porque ¿qué dice la Corte? Ni tú, a ninguno de los dos les toca eso. Le toca al Congreso. Problema solucionado. Un problema de conflicto de atribuciones. Fijar la hora no era ni atribución del Ejecutivo Federal, ni mucho menos del Ejecutivo Local, sino del Congreso de la Unión. Derecho de castigo que una entrega por un beso que nos llega, un amor que lo engañó. Así de amar y llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos se me gritara su cariño, lo cerrara con mis besos. Yo no puedo redactar una sentencia si no tengo la idea del esqueleto de cómo es una sentencia. Yo les revelo esta experiencia personal mía, cuando hace muchos años, como se dijo en mi currículum, llegué a ser secretario de estudio y cuenta en la sala civil de la Corte, ¿verdad? Pues ya lo reciben a uno muy bien, pásele, aquí está su escritorio, y aquí están estos archiveros llenos de expedientes, y éntrele, porque tienen que preparar una cuenta cada 2 semanas con 10 asuntos. 10 proyectos de amparos directos, que todavía en aquella época gran parte de los amparos directos llegaban a la Corte y a la sala civil. ¿Y en qué predicamento nos veíamos? A ver el primer expediente, ¿qué referencia tomamos? Pues otra sentencia de las que se hagan allí para ver cómo le vamos a entrar, qué se dice primero y qué se dice. Eso es un esqueleto, es un formato, es un canevá, como decía un maestro, que vamos a ir bordándolo. Y si no tenemos esa sentencia allí, difícilmente podemos hacer, ¡ay, qué trabajo la primera y la segunda y la 15ª! Y cuando hacemos 70, 80 sentencias, ya no necesitamos el formato, porque ya lo traemos acá. Ya hicimos un esquema mental, pero ahí está el practicismo y nos sigue sirviendo todos los días. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el practicismo. Hoy está muy de moda con las computadoras, ahí tenemos los formatos de una bola de cosas, sí, pero cuidado, porque cuando usamos el machote mecánica y ligeramente sin tener cuidado, ¿qué nos puede suceder? Que arrastramos cosas que no pertenecen a ese asunto. O todavía más grave, si estamos consultando un formato viejo, a lo mejor hay disposiciones ya derogadas o reformadas, o vamos a meter la pata terriblemente. Entonces, el formato sirve, sí sigue sirviendo, pero hay que usarlo con un criterio analítico para que nos va a ayudar. Sí, claro que nos va a ayudar, porque nos va a dar ya la fórmula. Vean los formularios del maestro Arellano, por ejemplo. No nos tenemos que hacer cruces y vamos a la cosa sucesoria y él nos lleva de la mano y nos dice qué documentos van formando la primera y la segunda y la tercera y la cuarta sección de un juicio sucesorio. Pues no nos vamos a andar tronando los dedos. Pues ahí está el formato, ahí está el machote y eso nos va a seguir sirviendo. Pero cuidado, el puro practicismo nos puede hacer sujetos demasiado mecanizados, ¿verdad? Que llegamos a rutinas y un foco rojo en relación con las rutinas, Toda rutina embrutece. Hay que tener cuidado. Son muy útiles las rutinas para ahorrar tiempo y todo, pero si nos esclavizamos una rutina, cuidado, porque entonces dejamos de pensar y vamos haciendo las cosas mecánicamente. Y hay que tener cuidado con eso. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
¿no? Entonces, vamos a empezar, querida amiga Karina, querida doctora, es tuyo el evento, es tuyo el homenaje. Por favor, haznos favor de iniciar. Hola, buenos días a todos. Bueno, la voz se me quiebra, la verdad. Estoy muy emocionada. Han pasado 20 años desde su partida, pero sigue estando vivo en mí. Lo sigo extrañando muchísimo. Todos los días lo recuerdo en clases. Siempre referimos sus grandes historias como el saguaripazo o la cebolla para explicar la prueba procesal o la inspección, o el juez japonés, la historia del juez japonés y sus 3 monedas. No me canso de siempre recordarlo, no tendría tiempo para contarles tantas historias. Quiero dar gracias, eso es lo que quiero hacer, dar gracias del padre que tuve y dar gracias de que se le recuerda, dar gracias a mis amigos, a mi familia, a mis estudiantes que los adoro, los amo, y a mis amigas, a mis amigos que están aquí conmigo y que además lo conocieron, y por eso los invité para que cada uno diera unas palabras. El evento es muy corto, lástima que tenemos poquito tiempo, pero pues yo les rogaría que cada uno de ustedes pudiese hablar por lo menos unos 5 minutitos. Sé que es muy cortito. Tenemos tanto que decir de él. Hay veces que pienso, puedo seguir escribiendo libros y libros con relatos suyos. Fue un padre muy amoroso para mí, y lo increíble es que se siguen vendiendo sus libros, se sigue hablando de él, no nada más en México, sino en todo el mundo, se le sigue recordando con tanto cariño. Y pues gracias por, de verdad, Isabel, gracias por la organización, y a todas ustedes y a todos ustedes. Vamos a empezar, pues yo creo que con el discípulo más antiguo que tuvo mi padre en esta mesa, perdón, pero obviamente uno de los procesalistas más importantes que tenemos en el país. Además es presidente de nuestro Instituto de Derecho Procesal. Gracias, querido Pepe, por estar aquí. Te paso el micrófono, perdón que sean solamente 5 minutos. Bueno, fui alumno del maestro Gómez Lara en el año de 1967. Todavía había el plan anual, o sea, todo el año daba clases, y en noviembre, diciembre eran los exámenes. Y yo venía de provincia, de Gómez Palacio, Durango. Me vine con la familia, mis padres y mis hermanos, y mi madre, como buena provinciana, le pidió a mi papá que rentara un departamento cerca de donde vivían las tías, en Leandro Valle. Y fue una fortuna, porque mi papá rentó un departamento en la calle de Perú, esquina con Leandro Valle, y la línea Villa Clasa salía exactamente de Leandro Valle, esquina con Perú. Yo caminaba unos pasos y tenía el autobús vacío. Entonces, durante todo el tiempo que viví por ahí en Perú, llegaba a tiempo a mis clases, ¿no? Solo una ocasión se descompuso el autobús. Entonces digo, voy a llegar a la clase del maestro Gómez Lara. Y se acercó otro autobús que ya iba lleno. Pues yo me subí en el estribo, medio cuerpo fuera y así me fui hasta que llegué acá. Y afortunadamente el maestro llegó un poquito después que yo. Y eso tuvo como consecuencia que el maestro al final del curso nos entregara una carta muy bonita a todos los alumnos que habían llegado a tiempo a su clase y que habían venido a todas sus clases. Desde luego que yo diría que para mí el maestro Gómez Lara fue un hombre muy inteligente, una gran capacidad de exposición, con una forma de siempre estar provocando en el alumno el interés por la materia. Yo de esa época
cuando fui el maestro Gómez, conocí a Calamandrei, conocí a Chiovenda, conocí a Carneluti, a tantos turistas extranjeros, ¿no? Yo por él los conocí. Al maestro Alcalá Zamora también lo conocí por él, y lo conocí físicamente después, mucho después. Entonces fue para mí muy grata su clase, muy ordenada siempre, metódico, pocos maestros tan metódicos como él, todos los puntos los iba tratando de manera sistemática y nos tenía a todos interesados y nos provocaba el interés por la materia, como pocos maestros. Y yo diría que su respeto que tenía por los alumnos, que lo mostraba cada rato, su trato tan fino como persona, se mostró en el examen final que nos hizo. En esa época, perdón, los exámenes eran orales. Y entonces teníamos que venir a la facultad a esperar que nos llamaran a cada uno. Entonces pasaron 2 o 3 días hasta que me tocaba que me examinaran. Entonces era una tensión nerviosa. Y en cambio el maestro Gómez Lara, como era muy ordenado, él nos dio un horario para cada uno en clase. A mí me recibió un sábado a las 8 de la noche y fue una maravilla porque no tuvo que esperar nada. Era además puntual, sabía llevar sus tiempos muy bien. Entonces creo que ese es un detalle que yo nunca olvidaré, ese gran maestro, que lo era en todos los sentidos de la palabra, pero que además era muy respetuoso del tiempo de los demás. Nos formó, yo en buena medida pues, soy prosalista por culpa de él. Me dedico así, me gustó tanto la materia que me he dedicado a esta materia. Así que pues, muchas gracias y yo felicito a Karina, a sus hermanas, a todos que convivieron con él como familia, porque debe haber sido un placer estar siempre con él. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Pepe. Gracias por estas palabras tan bellas y sí, por su culpa somos procesalistas. Así es, por su culpa. Muy bien. Bueno, ahora le voy a dar el uso de la palabra a mi querida Macarita Elizondo. Macarita, pues también fue una alumna favorita de mi padre. Mi padre la quiso muchísimo y pues te doy el uso de la palabra para que tú lo digas. Gracias, Karina. Para mí es un honor estar aquí. Era obligado, mi corazón lo mandaba. Buenos días a todos, buenos días a las nuevas generaciones. Déjenme platicarles un poco de la persona que ustedes vieron varias imágenes. Escoger todas esas fotos ha de haber sido muy complicado, porque ya me imagino todas las que has de tener. Pero quiero hablarles de don Cipriano, de cómo lo veía aquella joven en la época de los 80s. Yo soy generación 82-86 y si ustedes advirtieron, él nació en 1932. Entonces, para el 82 que yo ingreso, él tenía 50 años. Un hombre siempre elegante, siempre de traje, siempre de corbata, con un sombrero tipo inglés de cuadritos. Llegaba en su Volkswagen de último modelo, inclusive tuvo el último modelo, color azul aquí en el estacionamiento, y con un portafolio de doctor, pero no de doctor en Derecho, era doctor en Medicina. O sea, eran de esos portafolios grandes, boludos, ¿verdad? Se abrían, de esos que ahora sacan el estetoscopio, negro, y estaba atiborrado de libros, leyes, códigos, etc. Y tenía varias clases, pero la clase, o sea, ustedes ya son nativos digitales, pero estoy hablando hace 40 años que yo fui alumna. El maestro sacaba unas fichas, unas tarjetas, eran 120 alumnos por clase aproximadamente, y él tenía
efectivamente, como lo dijo el doctor Ovalle, la capacidad organizativa impresionante. Nos pedía a cada alumno una fotografía tamaño infantil, la pegaba en el pedazo de cartulina así, de esas fichas, e iba tomando la asistencia. Y efectivamente, no nada más la asistencia, establecía las calificaciones, etc. Ese maestro nos formó. Déjenme decirles que si yo les pido que levanten la mano quien utiliza su celular y hace las consultas en las leyes vigentes, estoy convencidísima, levanten la mano quien hace consultas en las leyes a través del internet. Bajen la mano. ¿Quién trae a esta facultad un código impreso y en su bolsillo o en su portafolio? Levanten la mano. Bueno, hubiera sido exactamente a la inversa hace 40 años. Entonces, pues imagínense una reforma y traíamos la ley y no se volvía a imprimir. Entonces, yo guardo este ejemplar que, bueno, pues ya y él nos enseñaba a poner pegados en el ejemplar, ¿verdad? Cómo se publicaba en el diario oficial. Entonces, nos hacía pegar la reforma al código y entonces traíamos la última reforma en el código y teníamos que decir en qué fecha. Esto, imagínense, pues con razón entiendo por qué el portafolio enorme, porque tenía más de una clase. Ese maestro nos formó. Me tocó coincidir con él como magistrado del Tribunal Electoral. Él también formó parte del servicio público. Déjenme decirles en este poco tiempo que conocí a la persona como servidor público, conocí a la persona como académico y no conozco a nadie más que tenga un colegio nacional constituido y fundado en México que lleve su nombre. Y efectivamente, Pepe Ovalle nos dio la oportunidad de conocer a grandes tratadistas, procesalistas latinoamericanos, iberoamericanos y del mundo. Él tenía esa capacidad de hacer amigos. El Colegio Nacional subsiste, él ahora lleva su nombre, formamos parte de él como fundadores de ese colegio, me siento orgullosa por ello. Y ese gran trato, ese digno, afable, ese ejemplo de vida, no me resta sino que recordarlo, homenajearlo y tenerlo presente en el día a día frente a mis alumnos. Yo voy a cumplir 40 años dando clase en esta facultad, me siento honrada por ello, y a mí me llevó don Cipriano, pero a lo procesal constitucional, porque yo daba clase en ese entonces de amparo y se fue abriendo lo procesal constitucional. Así es que sí, tenía razón, la rutina envejece, mi alma no envejece, yo quiero pensar que no, y estar en contacto con la juventud, el maestro nos dio ese gran ejemplo de vida. Es una oportunidad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macarita. Como siempre, valoro mucho todo lo que cuentas, ¿verdad? Porque vuelve a revivir en nosotros y en nuestros corazones. Bueno, vamos ahora con otro procesalista, no sé si es por culpa de mi papá, ¿verdad? Pero mi querido Rogelio, por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias, querida Karina. Pues yo tengo muchas cosas que comentar acerca del maestro don Cipriano Gómez Lara. Ya dos de ellas las comentó mi querida amiga Macarita. Sin embargo, creo que faltaría agregar algo más al respecto. Primero, les diría que soy profesor de teoría del proceso desde 1980. El libro del maestro Cipriano Gómez Lara, Teoría General del Proceso, aún no salía. Inmerecidamente me dieron la oportunidad de la clase a temprana edad. Entonces, muy joven, inexperto, no tenía ninguna experiencia precisamente para la clase y menos conocimiento sobre teoría general del proceso. Comprenderán lo que para mí significó cuando aparece la primera edición de su libro, Teoría General del Proceso,
Una obra sencilla, clara, accesible, completa. La verdad que para mí fue una guía para estructurar mis clases, que eran diarias en aquella ocasión. Me salvó la vida el maestro académicamente hablando. Pero además me acercó en las citas bibliográficas que hacía al mejor pensamiento procesal que existía en México y también Latinoamérica y en el mundo. Comprenderán lo que para mí significó ese libro. Hay dos cosas que quiero destacar particularmente del maestro. Una de ellas es que a los que éramos profesores de Derecho Procesal, ya sea Teoría General del Proceso, Procesal Civil y otras ramas que derivan del Derecho Procesal, es su gran capacidad de convocatoria que solamente lo tienen los que son verdaderos maestros. Él nos convocaba, nos incitaba, nos motivaba a que asistiéramos a los congresos internacionales. Y fue así como tuve yo la oportunidad de asistir a los congresos que se organizan cada 2 años del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Les doy un dato. En Uruguay, en Montevideo, fuimos 32 mexicanos que dábamos procesal, no solo de la Facultad de Derecho. Eso fue gracias a la convocatoria que tenía el maestro Gómez Lara. Esto fue una puerta importante para conocer a los mejores procesalistas de la actualidad en materia procesal, por supuesto. Pero además dialogar con ellos, conocerlos, no solamente sus libros. Y esa es una de las aportaciones que yo le reconozco al maestro Cipriano Gómez Lara. La otra es que, siendo él presidente del Colegio de Derecho Procesal, teníamos reuniones mensuales, que no eran exclusivamente sociales. Una era desayuno un mes y el siguiente era cena. Eso yo no lo había visto en ningún otro colegio, pero era rigurosamente cada mes. Se fijaba la fecha, la hora, el lugar, ya teníamos lugares específicos. Entonces, era un desayuno o cena donde se veía un orden del día. ¿Qué platicábamos en esas reuniones? Temas procesales. Temas y se hacían proyectos en actividades procesales. Yo recuerdo, y esto muestra su generosidad, que una vez nos comentó que le habían pedido que él escribiera un diccionario de derecho procesal. Cualquier otro autor estaría muy elogiado por ello y lo haría solo. ¿Qué fue lo que decidió el maestro? Que todos participáramos con diferentes voces. Eso es una muestra de su generosidad. Se hizo la obra, participamos todos los que éramos parte del colegio y las regalías fue una brillante idea también del maestro. Dijo, las regalías van a servir para premiar a las mejores tesis que se hicieran en derecho procesal. Eso muestra, repito, su visión, su generosidad, que solamente alguien con esas características podría hacerlo. Como soy el tercero en hablar, puedo citar algo que todavía no se ha dicho. El maestro fue maestro emérito. Entonces, tener esa calidad de maestro emérito para los jóvenes significa que no cualquiera lo puede tener. Se necesitan muchas cualidades, haber aportado algo a la UNAM, que si no hubiera vivido, la UNAM no lo hubiera tenido, y creo que el maestro de sobra tenía esas virtudes. Entonces hay que destacar que el maestro efectivamente también fue maestro emérito. Para terminar, decía yo que mi querida amiga Macarita se adelantó en un dato. Es verdad, es curioso que el maestro llegaba en un vehículo marca Volkswagen, particularmente una combi. La combi, como ahora la conocen, que es de diferentes marcas, hasta donde yo entiendo, Karina, la combi es un tipo de vehículo del Volkswagen.
me resultaba muy curioso que el maestro llegara en ese vehículo. No sé qué haya pasado con ese vehículo, la combi. Sin embargo, ese vehículo, la combi en general, es un clásico. Y diría yo, igual que su libro, Teoría General del Proceso, es un clásico del derecho procesal. Extrañamos mucho a nuestro querido maestro don Cipriano Gómez Lara. Muchas gracias, Rogelio. La combi se la robaron. Se la robaron. Con ella nos íbamos de campamento. Así es, era una combi equipada y se la robaron. Bueno, ahora voy con otra discípula, alumna suya, mi queridísima Carmelita. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todas ustedes, queridas miembros del Presidium, que nos acompañan en este merecido homenaje para el doctor don Cipriano Gómez Lara. Pues realmente, queridos alumnos y maestros que nos acompañan, porque también aquí veo maestras y maestros que a lo mejor si no cursaron con ellos, pero están interesados porque su libro sí lo conocemos. Todos los estudiantes en esa época, como lo dijo el maestro, en el momento en que salió su libro, la verdad de las cosas es que los que fuimos sus alumnos corrimos a comprarlo. Nos formamos, eso no lo saben, pero nos formamos a la salida de su salón para que nos los firmara. Corrió la voz, no había internet en ese momento, no era forma de mandarnos un mensajito, pero teníamos el teléfono y entonces nos marcábamos por teléfono. Ya salió el libro del maestro Cipriano. Corramos a comprarlo, lo fuimos a comprar al centro, no había la porruita aquí. Fuimos al centro, nos organizamos varios, compramos el libro y venimos a la hora de clase del maestro, nos formamos y al salir nos dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Y le decimos, maestro, somos sus exalumnos y exalumnas. Venimos a que usted sea tan amable de firmarnos. Y de momento como que se extrañó, lo recuerdo todavía, y nos comentó, ¿pero todos lo compraron? Y dijimos, sí, todos, aquí traemos nuestro libro. Bueno, pues pacientemente nos fuimos a una banquita, porque yo no recuerdo si estaba la mesa de firmas, o al menos no nos llevó ahí. Nos fuimos caminando, salimos y ahí por donde está el águila, que tampoco estaba, ahí nos formó a todos y a todas, y entonces nos firmó todos nuestros libros de procesal. Era un orgullo tenerlo firmado por él, porque no solamente nos colocó en nuestro nombre y se recordó, nos decía, ¿a qué horas tomaste el curso? ¿Cuándo lo hiciste? O sea, eran muchos alumnos los que pasaron por él. Nuestro grupo era de 100 alumnos en ese entonces. Entonces, imagínense que el maestro conociera a todos, resultaba casi imposible. Entonces, le comentábamos de qué grupo, de qué salón, en dónde, y decía, sí, fulanito, no les puedo decir algún apodo de alguien que, por respeto, pero que se identificaba el grupo. Y entonces él, tan amable, tan lindo, nos firmó nuestro libro. Bueno, terminó de firmar. Y entonces nos dijo, pero no se vayan. Y dijimos, no, siéntense. Y nos fuimos a tomar un café, invitado por él. No quiso que nosotros pagáramos, tampoco les voy a decir a dónde fuimos para no... Pero, no, exactamente, porque no es comercial. Yo creo que ya no existe ese. Y entonces nos organizamos, nos fuimos, pedimos un taxi porque dijo, bueno, no cabemos todos, pero nos fuimos en taxi. La verdad de las cosas es que nos fuimos en taxi todos, llegamos ahí y pasamos una mañana inolvidable con el maestro. Nos sugirió entonces, no olviden las enseñanzas que tomaron en clase, amen la profesión, porque allá habíamos varios litigantes, yo apenas empezaba como litigante, y entonces nos decía, amen, nos dijo en esa sesión, que no estaba planeada, que surgió así de momento, amen la carrera procesal, porque eso, si ustedes se dedican a la teoría, pues los hace muy importantes, van a conocer a todos los autores, van a tener un análisis y una capacidad de crítica,
pero también les hace falta la práctica profesional. Un abogado sin tener la práctica no va a tener la formación integral y completa. Y algo también que nos dijo, pero algo que nunca deben de olvidar, y todavía es una pena, estuve esperando a mis compañeros que vinieran porque los invité de la generación, y algunos me dicen que no los dejaron entrar, entonces porque no trajeron credencial, se me olvidó decirles también, aclaro. Y entonces, ¿qué pasó? Que nos comentó algo que nos dejó una huella muy importante en la vida de nosotros, como abogados litigantes. Sean responsables, sean honestos, sean amables, y porque el ejercicio profesional te da para vivir, y vivir bien. No necesitas pasar a la época, perdón que me gana el recuerdo, no necesitas ser de ninguna manera deshonesto. Muchas gracias. Gracias, Carmelita. Gracias. Karina, yo sí les adelanto que yo soy muy chillón y lo más seguro es que me ganen las lágrimas desde el video. Muchas gracias, doctora Gómez Frot. Margarita dijo que ella es generación 82, 86. Karina y yo somos generación 81, 85, somos de la misma generación. Nos une, bueno, con todos tengo una admiración y un respeto, pero nosotros tres creo que crecimos como hermanitos, ¿sí? Bajo esa circunstancia. Yo me quiero ir por el lado humano. Puedo presumirles que el maestro Don Cipriano Gómez Lara fue el único maestro que me dio 3 semestres clase. Y en los 3 semestres tengo la carta que entregaba por no tener una sola, ¿sí?, inasistencia. Hay una anécdota. Yo en aquel tiempo, lo saben Macaída y Karina, yo colaboraba con quien fue mi mentor, mi protector, el doctor Raúl Carranca y Rivas. Y en alguna ocasión, terminando clínica de Derecho Privado en aquel tiempo, en lo que ahora es una bodega, allá abajo en el aula que lleva el nombre del maestro Quirós Cuarón, ahí nos daba clase, salí muy contento de la última clase y venía llegando el doctor Carranca y yo venía con otro grupo de compañeros con don Cipriano. Y ya seguimos avanzando porque él era el director del Seminario de Derecho Procesal y el maestro Carranca era el director del Seminario de Derecho Penal. Y le presumo al maestro Carranca que era mi tercera, perdón, me gana la emoción de mis dos grandes, sobre todo el doctor Carranca, que se nos fue hace un año. Y le dije que estaba muy contento. Y el doctor Carranca me dijo, felicidades por esas 3 cartas. Viniendo, ellos eran curiosamente compañeros de generación, viniendo de Cipriano, toda una institución en la materia procesal, siéntase orgulloso, Juan Manuel. Y don Cipriano, con esa jocosidad que lo caracterizaba, dice, pues yo lo felicito y no lo felicito. Sí, no lo felicito porque es su obligación asistir a clase y yo nada más les doy un reconocimiento de que cumplieron con esa obligación. Y dice, y sí lo felicito porque eso demuestra que tiene usted muy buena salud, porque en 3 semestres nunca se enfermó, al menos en mi clase. Pasó la situación en esa clase precisamente de clínica de derecho privado. En alguna ocasión teníamos que entregarle un trabajo. Y un compañero, ¿sí?, cuando le tocó a mitad de la clase su turno, le dijo, maestro, perdón, deme permiso de ir al estacionamiento. Ahí tengo mi trabajo. Y don Cipriano, no, compañero. Y nosotros, sí, lo va a regañar. No puede ir. ¿Sabe usted, compañero, la serie de asaltos que entre clases hay en los estacionamientos de toda ciudad universitaria? Me lo entrega la próxima clase. No, genial. Como bien lo dijo la doctora Elizondo, coincidimos con don Cipriano en el Tribunal Electoral, en el Tribunal Federal Electoral. Macaíta no creo porque ella siempre ha sido muy inteligente y muy dedicada, pero habíamos secretarios
que le teníamos pavor a don Cipriano, que en las sesiones privadas fuera a hacer alguna observación en las... No había computadoras, ¿sí? En nuestros tiempos ni celular, usted ya alcanzó celulares, nosotros ni eso. Sí, ¿cierto o no? Y don Cipriano era característico, el punto vino, como decía don Pepe Valle, ahí le atinaba, y nosotros, por favor, que la observación sea en las últimas páginas, porque teníamos que rehacer las hojas, ¿cierto o no, Carita? De veras. Y sabíamos que don Cipriano siempre tenía algo, obvio, para mejorar la sentencia. La verdad, un tipazo, don Cipriano. Sí. En alguna ocasión, el que era mi jefe en el Tribunal Federal Electoral, don Daniel Mora Fernández, me dice, oiga, el maestro Gómez Lara amablemente aceptó, hizo una observación, eso sí, híjole, aceptó a los secretarios, vayan porque les va a decir cómo hacer la observación y cómo, ¿sí? Que ahí vamos a su oficina, etcétera, y nos empieza a decir, y notaba que había 2 o 3 compañeros que, sí, secretarios, se encuentran, no decimos nombres porque algunos incluso fueron, no han sido profesores de esta facultad, lo sabemos de memoria. Y don Cipriano le preguntó, a ver, compañero, ¿recuerda usted qué es acción? Y por ahí en la bola de secretarios que estábamos, no faltó el chistoso que, un programa deportivo, maestro. No, compañero, no es un programa deportivo, felicito su buen humor, pero oiga, si quiere, aquí la dejamos y vaya con su magistrado y dígale que va a usted en la sentencia que la acción es un programa deportivo. No, maestro, perdón, discúlpeme. Sí, magistrado, por favor, discúlpeme, fue una broma. También es una broma lo que le estoy diciendo. Ponga atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Verdaderamente sí, somos compañeros, hemos tenido tantas aventuras juntos. Muchas gracias por el recuerdo. Bueno, vamos a darle ahora el uso de la palabra a la maestra Guadalupe Evaristo. De hecho, cuando muere mi padre el 24 de noviembre del 2005, todavía no se había terminado el semestre. Y me pidió el maestro Óscar Vázquez del Mercado que fuera con el grupo a comunicarles que había fallecido mi padre. Fue uno de los momentos más duros que tuvimos y ahí estaba Lupita. Lupita fue la última alumna que tuvo mi padre y ahora pues yo la considero mi discípula, es una gran procesalista y me siento muy orgullosa de ella. Gracias. Además de que ahora forma parte del Tribunal Universitario, ella es la secretaria del tribunal y me siento muy feliz. Y te doy el uso de la palabra, Lupita. Pues muchísimas gracias. Me siento muy honrada de poder compartir este espacio con grandes procesalistas y creo que tenemos en común pues justamente que fuimos formados por el doctor Cipriano Gómez Lara. Nada hay de extraordinario en la vida de cada uno de nosotros si no nos damos el favor de reflexionar. Hace unos días, pensando en este preciso momento, el homenaje de nuestro querido maestro, recordé mis primeros pasos en los pasillos de la Facultad de Derecho. Recordé que aquel verano del 2005, hace 20 años, cursando mi 3er semestre de la carrera, no sabía ni imaginaba el significado que tendría en mi vida profesional conocer y aprender del doctor Cipriano Gómez Lara. Aquel momento se trataba de un semestre más, algo que debía transcurrir, algo que debía cumplir para avanzar con mi preparación profesional. Recordé que al inicio de ese 3er semestre, como cada ciclo escolar, tenía que elegir a mis profesores y en la lista de materias seguía Teoría General del Proceso. ¿Qué será esa materia? ¿Para qué servirá? ¿Servirá? Me cuestioné. Y de la lista había un horario que me faltaba por cubrir, martes y jueves de 9 a 11, y sin saberlo, el destino me tenía preparada una sorpresa. Siguiendo con esta retórica de pequeños momentos, debo mencionar que no necesité muchas clases, muchos conceptos, muchos autores, mucha teoría general del proceso para tener claro 2 cosas. La primera, la importancia de la materia, y la segunda, que me encontraba frente a un gran maestro, un verdadero jurista,
una de las llamadas vacas sagradas de nuestra facultad, pues él tenía la habilidad de explicar algo tan complejo con palabras tan claras que en verdad me sorprendió. Por ejemplo, el doctor Cipriano Gómez Lara iniciaba sus clases con frases como: en efecto, él nos llamaba compañeros y resultaba un verdadero placer escuchar sus disertaciones y anécdotas, que en más de una ocasión arrancaron carcajadas a casi 100 estudiantes, que todas las mañanas de martes y jueves nos reuníamos para asistir a su clase. A través de él, con referencias casi enciclopédicas, conocimos a todos ellos grandes teóricos en quienes el maestro desarrolló y fundamentó su propia teoría general del proceso, contrastando ideas y trazando la evolución histórica de los conceptos procesales. Había en él facilidad, pasión y compromiso. Se puede decir que su forma de enseñar se basaba en el equilibrio entre la teoría y la práctica para lograr un genuino conocimiento de la ciencia jurídica. Y estos fueron los pilares del doctor Cipriano, quien porque eso sí, con lista en mano, nos hacía participar a todos. Pero ¿quién fue el doctor Cipriano Gómez Lara? Es menester comentar que además de ser el señor padre de nuestra querida doctora Karina, fue un destacado egresado, colega de muchos, conferencista, servidor público, amigo, esposo, abuelo, director del seminario y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal. Pero su principal y destacada actividad como estudioso y teórico procesalista, junto con el apostolado, que para muchos es el significado de la academia, lo llevó en el año 2003 a ser merecedor del máximo galardón que nuestra universidad otorga a sus destacados académicos, al distinguirlo como profesor emérito de la UNAM. Como emérito, dedicó décadas a la enseñanza, transmitiendo no solo conocimientos jurídicos, sino valores como no dejo de atesorar, como mencioné al principio, momentos de mi vida como estudiante. Por ejemplo, el cual sigue siendo referencia para los estudiantes de Derecho y ahora, en mi caso, ante cualquier provocación, es una obra que me permite evocar el recuerdo de mi querido maestro. El día de hoy hago patente que el doctor Cipriano fue guía de mis estudios procesales, marcó mi elección profesional como abogada y ahora como profesora de esta hermosa materia, mi propósito es materializar cada una de sus enseñanzas, logrando ese equilibrio entre la teoría y la práctica como él hacía y seguir transformando la enseñanza del derecho. No tengo duda que mi querido maestro se hubiera alegrado de conocer el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Él hubiera sido de las voces más escuchadas con el tema de la reforma judicial. Pero no sé, querida Karina, si hubiéramos podido convencerlo sobre la justicia alternativa y la justicia restaurativa. Para despedir este emotivo momento, quisiera recordar algo que mi querido maestro señaló en su sistemática jurídica, que fue su tesis de doctorado, y que a menudo mencionaba en clase. Y me disculpo de verdad por no contarlo con la picardía que él hubiera hecho, pero mi maestro afirmaba que de un momento a otro, los juristas transitamos del paraíso de los conceptos, para después situarnos en el purgatorio de las normas, e incluso bajar al infierno de la realidad, en donde ocurren los actos procesales. Gracias, doctor, por mostrarme en un breve momento, y esto de verdad lo digo con mucho orgullo, pues me tocó ser parte de la última generación de estudiantes a quienes él dio clase. A 20 años de su partida, muchas gracias. Lo admiraremos por siempre. Gracias.
Lupita, qué hermosa sorpresa, qué belleza. Muchas gracias a todos los que evocaron sus palabras y lo recordaron. Gracias verdaderamente a todos los que están aquí, a todos los amigos, a todos los que ahora trabajan en el Tribunal Universitario, que quizás no lo conocían, y entonces para mí pues es un orgullo que también sea su referente y que lo tengan presente. Y bueno, no sé, voy a darle el uso de la palabra para que pues ya, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo. Bueno, les comentaba también, y algo que se me pasó, que en una anécdota, recuerdo de uno de las compañeras de generación que efectivamente nos daba la carta, nuestro querido maestro, por la puntualidad, pero no solamente por eso, sino también por haber tenido un desempeño adecuado dentro del grupo, disciplina y además la evaluación más alta. Tan importante era su clase que en esa ocasión de esa compañera de mi generación, ya buscando trabajo, ya habiéndose titulado, buscando trabajo, un día llegó a un despacho, también no quiero decir de cuál, de un maestro de aquella facultad, y entonces dentro de su currículum colocó la carta del doctor Cipriano Gómez Lara. Nos contaba, y de hecho se lo vino a contar al maestro, le dijimos, vamos a contárselo para que él lo conociera. Estaba feliz. Nos acercamos a él y nos comentó ella que él exhibió las cartas que le había dado el maestro y que ahí decía que era una persona responsable, que había asistido a sus clases y que además había obtenido una excelente evaluación. Cuando la entregó y le hicieron la entrevista, el presidente de ese corporativo dijo, sin duda, escuchando las voces del maestro Cipriano Gómez Lara, es usted una persona responsable y es miembro de este despacho, porque sus palabras son ley. Nos sorprendimos. Corrimos todos a buscar nuestras cartas, he de decirles, porque dijimos, un día las necesitaremos. Pero ese detalle, que además se los venimos a contar al maestro, la verdad de las cosas es que él nos dijo con toda la honestidad, yo no hice más que plasmar lo que ustedes hicieron durante su actividad académica. No he falseado nada, es lo que ustedes se han ganado. Y eso también nos enseñó a que todos y cada uno de sus alumnos, los que fuimos sus alumnos, nos sentíamos orgullosos de él. Aprendimos también a amar la cátedra, a amar la materia, a respetar a nuestros alumnos, a actuar con responsabilidad, con honorabilidad y sobre todo a dar un trato extraordinario a todas y cada una de las personas que convivían con él. Él era incapaz de levantar una mala palabra, era incapaz de gritarle a un alumno, incapaz de denostarlo. Era realmente un ejemplo a seguir en ese sentido, porque aun y cuando a veces se enojaba, porque también lo vimos enojado, jamás, nunca lo vimos dentro del grupo que levantara la voz como para lastimar a un alumno. Esas enseñanzas son fundamentales, nos marcan como alumnos y de esa manera queremos que ustedes lo recuerden, que recuerden que fue un jurista extraordinario, una persona verdaderamente en toda la extensión de la palabra amable, responsable, honorable, querido por todos y todas sus alumnas y alumnos, sin excepción, y que realmente guardamos un recuerdo enorme precisamente por esas enseñanzas. Y esperamos que todas y todos ustedes también transiten por esta facultad con ese amor a nuestros queridos maestros que se han ido, porque todos y cada uno de ellos han dejado parte de su vida y de su alma. Pero finalmente algo que también en esta ocasión que tuvimos esa reunión allá en ese restaurante, rápidamente para terminar y no abusar, nos dijo algo muy importante. Pero no olviden algo que en la vida también es parte de ustedes. Nosotros éramos muy jóvenes, por supuesto, y nos dijo, la familia es lo más importante también. Yo tengo una familia a la que adoro. Y nos comentó ahí algunos detalles que no tampoco voy a exponer,
pero nos hizo entender también que en la vida de un jurista, en la vida de un académico, en la vida de todo ser humano está su familia. Y su familia y la bella familia que él formó está aquí representada por la doctora Karina Gómez Freud. Muchas gracias, Carmelita. Nada más quiero decirles a aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver el video, este video que me ayudaron a hacer en el tribunal, muchas gracias. Este video lo vamos a subir a las redes, está subido también en mi página de YouTube. Quería contarles que elegí una canción de Carlos Gardel, que fue un gran cantante argentino, que se llama Uno, es un tango, y lo elegí porque él tocaba el piano maravillosamente bien, también la guitarra, pero el piano más, y al final de su vida me estaba enseñando a tocar el tango Uno, y yo ya casi lo iba a, porque además tocaba el piano manejando los acordes maravillosamente bien, pero desgraciadamente falleció antes de que pudiera acabar de aprenderme todos los acordes de este tango maravilloso. Por eso lo oyen de fondo, es la música que escogí. Quiero decir que era amante de la música, de la cultura. Acérquense a la cultura, al teatro, a la música clásica. Todo eso nos eleva el espíritu y gracias a eso pues amamos las artes. Siempre hay que tenerlas al lado de nosotros, siempre seguirnos cultivando como él lo hizo y él nos enseñó a hacerlo. No sé todavía si tenemos algunos minutos para darle el uso de la palabra a Juan Manuel. Rapidísimamente, para decirles que esa pasión que don Cipriano nos inculcó, que no se pierda. Los que vieron el video, estoy seguro que por lo menos 2 o 3, ay, eso nos dice Juan Manuel en clase, ¿sí? Bajo esas circunstancias, por favor, que no se pierda, que no se convierta lo que últimamente ha sido relación profesor-alumno. Regresemos a buscar a esos grandes maestros, los aquí presentes, quítenme a mí, para una situación de maestro-discípulo. Ese amor, esa pasión, que no se pierda. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Gentes como don Cipriano se nos han ido. Don Raúl Carrancá, aquí está todavía don Pepe Valle, el maestro Ton, más gentes, grandes personalidades, ¿sí? Estas maestras que son magníficas, aquí veo a varios de sus alumnos, porque también son mis alumnos, mis alumnas. Regresemos a eso, por favor. El derecho es vida, el derecho es pasión. No vengan nada más por cumplir, pues es que derecho no exige matemáticas. Es que amen su carrera, pero sobre todo, lo que les digo en clase, cuando les digo que los amo, y cuando les pregunto, ¿me amas? Muchos se quedan así. Sí, cierto, no, se los digo, ¿me amas? Sí. Lo decía hace rato la doctora Karina, los amamos. Amen a sus maestros, pero amen el derecho, porque el derecho es vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar el uso de la palabra ya. Gracias. No, pues yo creo que fue o es un momento que perdurará, definitivamente. 2 cosas, Karina, yo recuerdo mucho, estamos homenajeando a tu padre, pero esta convocatoria y este amor también es tuyo, ¿eh? O sea, todo lo que está aquí, también permítanme hacer un paréntesis, decir que todo este amor también es para ti. Ajá, tú eres un fruto de ese gran árbol, querida amiga. Y voy a hacer referencia a una anécdota que me contaste y que se me quedó a mí muy grabada. Recién había fallecido tu padre y dijiste, mi papá siempre fue un hombre presente. En cada una de las veces que yo iba a firmar a la sala de maestros,
él me dejaba, firmábamos antes, ¿sí? Tal cual, así, autógrafamente. Y me acuerdo que la maestra me comentó que siempre que ella iba a firmar para la clase, don Cipriano Gómez Lara le dejaba una notita deseándole que tuviera un maravilloso día. Cada uno de los días que la maestra dio clase. Entonces, yo creo que como papá fue, sin duda, uno de sus mejores papeles. Maestra, muchas, muchas felicidades. Y solamente quiero concluir con algo. La idea de que las personas maravillosas o adecuadas en el momento y lugar correctos puedan generar resultados extraordinarios se llama un milagro. Y yo creo que el día de hoy ocurrió un milagro. Muchísimas gracias a todos. Nuestra Goya. La Goya, por favor. Los expertos, a ver. 1, 2, 3. Goya, Goya, cachú, cachú, rara, cachú, cachú, rara. Goya, universidad. Las familias, los maestros, si pueden acompañarnos para sacarnos una foto, por favor, les agradeceremos mucho.